Entonces, lamentablemente en nuestro país, bueno, la historia señala un fuerte genocidio a partir de la conquista del desierto, y no ocurrió lo mismo para la parte norte. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios en la parte norte sirvieron para el desarrollo de distintas actividades industriales, especialmente agroindustriales vinculadas al algodón y al azúcar. Pero no es de eso de lo que quiero compartir en estos pocos minutos que tengo. Yo lo que quería hablarles era un poco acerca de la mirada que se tiene sobre el nativo guaraní por parte de los no guaraníes y la mirada o la percepción que tiene el guaraní. Desde la mirada de los otros hacia los guaraníes, y esto es algo que fue cambiando, por suerte, es una mirada estigmatizadora, estigmatizante, el hecho de ser nativo, asociado con sectores más pauperizados, más postergados. Desde el Estado hay una construcción social estereotipada del nativo. En un momento, trabajando con nuestro equipo, hay trabajadoras sociales. Nuestra unidad de investigación ha analizado durante un tiempo los procesos de urbanización. Y en ese tiempo, unos jóvenes se acercaron a ver si podíamos trabajar con ellos y solicitaron una beca para estudiar, una beca que da el Estado, y está bien que el Estado apoye. Ahora, lo lamentable es que la sugerencia era pedir una beca perteneciente al pueblo originario, porque es más fácil que salga. Es decir, hay una construcción de lo nativo y lo originario asociado con una parte de carencia y pobreza, y eso es algo que no debiera ser así. Se debieran otorgar becas por apoyo, por estímulo, y se debieran otorgar becas también a los pueblos originarios, pero desde otra perspectiva y no desde la carencia. En ese sentido, el Estado es un constructor de identidad negativa, porque se asocia el hecho de ser nativo, perteneciente al pueblo originario, con ser pobre. Y tener determinadas prácticas de vida, determinadas formas de relacionarse con el mundo, con la naturaleza, con lo cosmovisional, no necesariamente es ser pobre. La mirada de ser pobre y de la carencia es la mirada del otro. Las políticas focalizaron, digamos, su mirada y su accionar con un fuerte asistencialismo. Esto ha generado también gran dependencia. Es muy bueno que el Estado, reitero, es muy bueno que el Estado esté presente. Es muy bueno que el Estado participe. En un momento se habló en mi país de reparación histórica, y gran parte se debiera hacer. Y por suerte, en algún momento de la historia, en los últimos años, se ha realizado esto, la reparación histórica a los pueblos originarios, quienes con su trabajo, su sangre, posibilitaron el desarrollo de gran parte del sector, especialmente el sector agroindustrial. Desde el punto de vista educativo, el Estado no hay un reconocimiento a la diversidad cultural en la definición de las políticas públicas. Es decir, el Estado señala, y quizás sea una de las leyes más fuertes y completas desde el punto de vista en la definición de lo que es el bilingüismo. Pero en la letra y en el papel podemos escribir todo, pero una cosa es la letra y otra cosa es su aplicación, ¿no? Como dice el famoso antropólogo Gregory Bateson, el mapa no es el territorio.
usamos el territorio es otra cosa, ¿no? Si lo sabré por recorrer y si por el GPS, realmente el mapa no es el territorio. Es decir, una cosa es la letra, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la aplicación real de lo que se escribe en cuanto a la formulación de las leyes. Desde el punto de vista para incorporar a los maestros nativos, no son, o al menos hasta hace un par de años atrás, no eran reconocidos como idóneos. Es decir, simplemente se les otorgaba un plan de gobierno que eran planes muy bajos, pero cumplían una función de maestros especiales, es decir, enseñaban la lengua, pero el Estado no tenía un reconocimiento en remuneración en relación a la actividad que estaban cumpliendo. Reitero lo que señalé al principio. En los últimos años, la figura de Gloria Pérez, desde la década de los 90, ha generado un impacto muy fuerte en la generación de nuevos dirigentes dentro de los pueblos originarios, tanto para las partes altas, para la zona de Quebrada y Puna, como para las tierras bajas. Y en ese sentido, los referentes de los pueblos originarios de las tierras bajas, con David Germán a la cabeza, Rebeca Camal, es decir, todo un grupo de jóvenes que empezaron con Gloria Pérez hace unos 30 años atrás, hoy ya peinando canas y dejando el legado a las nuevas generaciones. Increíblemente el tiempo pasa, uno lo siente, 30 años, dicen que 20 años no es nada, bueno, pero se siente en el cuerpo evidentemente, y con 30 años que lleva el trabajo que están realizando todos estos grupos, sobre todo el grupo que lleva adelante la visibilidad de la cuestión étnica, que antes solamente aparecía en los corsos, en los carnavales, la gente bailaba el cumpín, y en esos días que duraba el carnaval, lo étnico y los guaraníes eran visibilizados. Pero pasado eso, no. Entonces, los jóvenes no hablaban la lengua, les costaba, es decir, no es que no la hablaban. Cuando uno se acercaba a preguntar, decían que no hablaban la lengua por temor a ser estigmatizados, a ser diferenciados y ser tratados como indios. Esto, como les decía, en los últimos años es algo que está cambiando. La identidad y la lengua se va revalorizando, sobre todo a partir del papel que está cumpliendo este grupo de organizaciones de base étnicas, algunas de las cuales están organizadas bajo la figura del Ateneo de Cultura y Lengua Guaraní en la ciudad de San Pedro. Que en Argentina hay varias delegaciones, ¿verdad, doctor? Sí mismo. En el caso de San Pedro, ha llegado a firmar la semana pasada, el día jueves o viernes, cuando estaba viajando hacia la frontera, justamente el Ateneo, dentro de un grupo, de un colectivo de organizaciones, con la nueva Campinta Guasu, con Germán también, con Germán David, firmaron un convenio con la Universidad Nacional de Jujuy para que se enseñe la lengua guaraní en la universidad. De hecho, en nuestros posgrados, en el caso del doctorado en Ciencias Sociales, uno de los tesistas que estoy dirigiendo planteó que se reconozca, porque se reconocían solamente inglés, francés, portugués, pero las lenguas nativas, originarias, no. Y él estaba preparando su tesis, va a presentar su tesis sobre un grupo étnico de la zona de Salta. Y él es traductor en el juzgado, en la zona, en su lugar, en su distrito,
y maneja y conoce la lengua, aunque no es nativo, es decir, no es un referente, no es un perteneciente al grupo étnico, es una persona que aprendió el idioma y pidió que el idioma sea reconocido como parte de los ciclos y de los módulos de idiomas que hay que aprender. Y eso es algo que está generando un cambio y en la Universidad Nacional de Jujuy ahora se enseña el guaraní y se enseña el quechua como idioma nativo y como parte de, puede ser considerado como parte de un módulo de idioma extranjero, como parte de un idioma, un módulo para cumplimentar los estudios de posgrado.